del Espíritu Santo. Bien, pues ofrecemos la misa en honor de los mártires Marcelino, Pedro y Erasmo. Les recuerdo que la reunión de madres cristianas es inmediatamente después de la misa en la cafetería de la escuela, y que ayer, 1 de junio, iniciamos el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y ya cada uno de nosotros ha de saber cómo puede honrar y desagraviar al Sagrado Corazón de Jesús durante este mes dedicado para Él. Entonces, hacer actos de amor que respondan en algún modo al amor infinito que Jesús nos tiene. Hacer oración más que de lo acostumbrado, acordarse de pequeñas jaculatorias, especialmente como la que decimos al final de la misa, la visita al Santísimo Sacramento, el ofrecimiento de la Sagrada Comunión como reparación de las ofensas que Él recibe en el sacramento, y luego también pues asistiendo a misa la mayor parte de días que se puede. Y al final pues ofreciendo a Dios nuestras acciones del día y aceptando las dificultades o los sufrimientos de cada día en reparación de las ofensas del Sagrado Corazón de Jesús. Muy bien, escuchamos esto de la carta a los Romanos, que dice San Pablo que toda la creación gime o sufre dolores como de parto, debido a dos cosas. La primera, al sometimiento de la creación entera a otra ley que no es la ley de Dios. Y segundo, en la espera de la manifestación de la realidad de ser hijos de Dios. Porque nosotros ahorita podríamos decir que no tenemos idea de lo que significa, de lo que conlleva ser hijos de Dios. Entonces, toda la creación espera con ansia dejar de estar sometida a una cosa, que es el mal, la vanidad, para ser sometida a Dios, que eso sucederá cuando se manifieste la grandeza de la vocación nuestra como hijos de Dios. Entonces, toda la creación funciona en base a la obediencia, al sometimiento de unos a los que son mejores o mayores o están por encima de nosotros. Todo desorden proviene primero pues de las pasiones, luego de los afectos, luego de la inteligencia. Sí, entonces San Pablo claramente nos dice que todos sufrimos, el mundo entero sufre de esta falta de sometimiento del hombre a Dios, de las pasiones a la razón y de la razón a Dios. Entonces, todo el universo funciona en base a la obediencia del plan que Dios ha puesto en el mundo entero, ¿verdad? Entonces, es importante para nosotros darnos cuenta de que al ser parte de una familia, o de una parroquia, o de una sociedad, cada uno de nosotros tiene ciertas obligaciones con respecto a los demás. Nadie vive solo, ni se muere solo, ¿verdad? Vivimos en una familia y cada uno de nosotros tiene ciertas responsabilidades y deberes frente a los demás. Y el primer deber, la primera obligación por justicia, pues es el sometimiento a mis padres, a mis superiores y a Dios. ¿Sí?
En este caso, por ejemplo, el sometimiento de la esposa al esposo, para que ese sometimiento sea manifestación sobrenatural de lo que el matrimonio quiere dar a entender, que es el misterio del sometimiento de la Iglesia a la obediencia a Cristo. Sin ese sometimiento o sin esa obediencia de la esposa al esposo, no puede haber esa manifestación. ¿Sí? Entonces, el hombre es simplemente una criatura, creación de Dios, una criatura que le debe su existencia a Dios. Así es de que la primera obligación del hombre, en lo particular, es darse cuenta de que depende de Dios, de que le debe honor a Dios en cuanto individuo, en cuanto familia, en cuanto sociedad. Reconocer el poder de Dios, ¿sí? Reconocer que Dios es Dios, Señor de la vida, de la muerte, del gobierno, del mundo, de las estaciones, de la familia, de la sociedad. Y la segunda obligación del hombre es la del sometimiento voluntario a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, estas dos obligaciones del reconocimiento de Dios, del poder de Dios, de la autoridad de Dios y del sometimiento a la voluntad de Dios, nacen de la necesidad de cumplir con un acto de justicia. Tal forma que si el hombre no es capaz de ser justo con Dios en estas dos cosas, en realidad el hombre no es nada, ¿verdad? ¿Sí? Hay que reconocer nuestro origen por justicia y reconocer los derechos de Dios, las obligaciones que vienen con el hecho de ser criatura. ¿Sí? Entonces, como dice el dicho, honor a quien honor merece. Algunas de las obligaciones del hombre contraídas con Dios, entonces, son el reconocimiento, el sometimiento, la obediencia y la dependencia. Es decir, reconocimiento de Dios, que Dios es creador, que Dios es amo, que Dios es Señor, que Dios es indispensable, que Dios tiene bajo su poder todo el mundo. ¿Sí? Sometimiento a la inteligencia divina. Saber que Dios hace mejor las cosas que nosotros y que tiene algo detrás en todo lo que permite o manda que suceda. Obediencia a las leyes promulgadas, dependencia en el hecho de esperar todo de Dios. ¿Sí? Entonces, pues aquí nos topamos con lo que es común en esta cultura en la que vivimos, puesto que la cultura dice que el hombre no tiene creador. ¿Sí? Entonces aquí lo que funciona es la evolución. El hombre no tiene un diseño o un destino o un plan predeterminado de antemano. La cultura también dice que el hombre solo se somete a sí mismo. Y díganme ustedes, ¿a quién se somete el hombre a sí mismo? Pues a sus pasiones. A sus pasiones. Que el sometimiento a las pasiones es absolutamente todo lo contrario al amor verdadero. Sí. Las pasiones en sí mismas, todas son egoístas y ciegas si no tienen dirección. Cuando dejamos que una pasión elija su propio rumbo, se convierte en el peor tirano que jamás hemos tenido. Y los hombres tienen tantos tiranos
como pasiones los dominen. Entonces, para que haya orden, tiene que haber obediencia y disciplina. Sin obediencia y disciplina no hay orden. ¿Sí? Entonces las pasiones y las emociones deben estar dominadas por la razón, iluminada por la fe. De allí que el peor enemigo del amor verdadero a Dios y del amor verdadero a los demás es la sensualidad. ¿Sí? La sensualidad no es más que amor a uno mismo. La sensualidad proviene del cuerpo y los sentidos corporales nunca dan nada. Solo son capaces de tomar y de apropiarse. Entonces, este mundo nos proporciona paz y nos dice que para que haya paz tiene que haber dominio de las pasiones sobre uno mismo, la capitulación de las pasiones sobre la vida toda. ¿Sí? Entonces, la paz que nos da Dios es la victoria, producto de la victoria sobre las pasiones. Entonces, la creación toda, entera, espera y sufre con ansia ver que todas las cosas se vayan sometiendo a Dios. Las pasiones a la inteligencia a Dios, los individuos a la sociedad a su rey, la esposa al esposo, los hijos a los padres. ¿Sí? La creación entera espera a que eso se realice en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, es necesario hacer a un lado este problema de la soberbia cultural que consiste en ignorar a Dios, en ignorar sus derechos. ¿Sí? Que cambie Él, que no cambie uno. Entonces, los hombres, los individuos tienen estas obligaciones frente a Dios, las tienen las familias, las tienen las sociedades, los gobiernos. Entonces, pidámosle a Dios el día de hoy, que apenas iniciamos el mes del Sagrado Corazón de Jesús, que a fuerza de contemplar el amor, la humildad, la fe, la obediencia del corazón de Cristo a Dios, nosotros aprendamos a eso, a obedecer a Dios para ir imponiendo la paz, la armonía, el orden en la creación entera. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.